bueno, vamos a hablar de este curso. En principio agradezco la invitación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a través de la editorial universitaria del Vicerrectorado de Investigación, que pues me hizo la invitación para participar de esta actividad académica. Bueno, en estos temas relacionados con las publicaciones, ¿no? Y en este caso específicamente el curso taller virtual de la tesis al artículo científico. Bien, entonces el tiempo programado para este curso taller es 1 hora y media durante 3 días, entre hoy, mañana y pasado, en el horario de 6 a 7:30. Bueno, sin más vamos a iniciar. Mi nombre es Raúl Benito Sichejara. Actualmente soy profesor investigador en la Universidad Nacional de Trujillo, y principalmente dedicado a actividades de investigación y gestión de la investigación también a través de proyectos de investigación y la dirección de posgrado en la unidad agropecuarias de la Escuela de Posgrado de la Nacional de Trujillo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tema enfocado principalmente a ver cómo es que podemos implementar ciertas estrategias desde la tesis, del producto tesis, sea a nivel de pregrado o sea a nivel de posgrado, y cómo pasar hacia un producto que es muy requerido actualmente, la evidencia de una investigación, pues el artículo científico. Cualquier pregunta que exista en el transcurso de la ponencia, eh, creo que es mejor anotarla en el chat o al final dejamos un espacio para preguntas, ¿no? Porque como los tiempos son cortos, 1 hora y media, pasa muy rápido. Quisiera centrarme primero en los puntos que vamos a tratar y luego ya al final algún tiempo para resolver algunas preguntas, ¿no? Que existan o vayan apareciendo a medida que hacemos la presentación. ¿No? Entonces, bueno, si alguien cree conveniente, también puede ir colocando en el chat las preguntas y al final igual lo vemos. Muy bien, pues vamos a ir directamente al tema. Y bueno, aquí se trata de convertir el producto llamado tesis en lo que actualmente buscamos con mayor prioridad, que son las publicaciones. Cuando hablamos de publicaciones, podemos hablar de diferentes productos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de publicar un trabajo de investigación, que es una tesis, ¿no? Entonces, podemos publicar un libro. Entonces, yo puedo llevar mi tesis a la forma de libro, ¿no? Es posible eso. También otra forma podría ser el capítulo del libro, ¿no? También, es decir, va a haber un libro con una temática central y cada tesis que tenga que ver o tenga un componente de esa temática general se convertiría en un capítulo, ¿no? Entonces también un informe de tesis podría ser un capítulo de un libro, ¿no? Entonces esa es otra forma de publicación. Otra forma de publicación son eh, los papers de conferencias o proceedings, ¿no? Es decir, los artículos que se construyen basados en lo que llamamos la tesis, pero que van ya no a una editorial para un libro o capítulo del libro, sino van a eventos, ¿no? Eventos científicos. Entonces, en ese caso estamos hablando de que existen eventos científicos, que esos artículos que se han presentado se publican en procedimientos, ¿no? En proceedings o en actas de eventos, también se le llama, ¿no? Entonces también sería otra forma de publicación.
Otra forma de publicación, pues serían los artículos científicos que van a revistas científicas, que es el tipo de publicación de mayor impacto, ¿no? El tipo de publicación de mayor, digamos, de mayor presencia en el mundo es por el cual normalmente se hacen los rankings, ¿no? Y bueno, el más visible, ¿no? El de mayor impacto. Entonces, por eso que se promueve mucho la publicación de artículos científicos. Entonces, en ese caso ya hay que buscar revistas científicas donde se publiquen esos artículos científicos, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de publicación. Aquí hay que entender también de que cuando se elige una forma de publicación, eh, ya no debe elegirse otra. Es decir, si yo publico ese trabajo, esa tesis, el contenido de una investigación en un libro, o en un capítulo del libro, ya no debería publicarse en formato artículo científico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque en ese caso estaríamos cayendo en publicación duplicada, ¿no? Es una falta ética bueno, en las publicaciones relacionados con publicar lo mismo en dos formatos o en dos formas diferentes, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con la publicación duplicada. La tesis no se considera una publicación, ¿no? No se considera una publicación, por lo tanto, hay que buscar más bien que esos informes de tesis se publiquen en un formato de publicación, ¿no? El libro, capítulo de libro, proceedings o artículos científicos, ¿no? Entonces, esos son los productos de la difusión del conocimiento y no las tesis, ¿no? Las tesis se consideran un elemento, un requisito para tener un grado, pero no se considera una publicación. Que puede ser citable, se puede citar, pero no se considera una publicación, ¿no? Hay que tener claro y presente ese aspecto. Bueno, siendo de que el curso es, digamos, de pocas horas, son seis, bueno, en realidad son 4 horas y media, ¿no? Eh, tenemos que ver cosas importantes nada más, es decir, aspectos clave, ¿no? Aspectos importantes. Por eso que he separado estas 3 presentaciones, ¿no? Estas 3 clases que vamos a tener en 10 aspectos importantes. Desde el título, lo vamos a ver en este orden, ¿no? El título, hay que diseñar un buen título. Hay que analizar quiénes van a ir en la autoría. No es que solamente el tesista, no es que solamente el asesor, pueden haber más, o de repente el asesor no, el tesista sí, el asesor. Bueno, eso lo vamos a discutir, ¿no? En esta clase. Eh, y el resumen, ¿no? El resumen también y las palabras clave. Hasta ahí vamos a ver hoy, ¿no? En esta primera sesión. En una segunda sesión, nosotros vamos a tratar la introducción, la metodología y los resultados, ¿no? En una segunda sesión. Y en una tercera sesión, esto de la discusión, las conclusiones de las referencias bibliográficas. Y bueno, aquí también vamos a incluir el tema de eh, la selección de revistas científicas, ¿no? Aquí también va a ir lo que es revistas científicas. Algo rápido porque el tiempo es corto. Bueno, entonces vamos a hablar de estos 10 aspectos y vamos a iniciar por el título. A ver, el título, la tesis de por sí ya tiene un título, ¿no? Que posiblemente fue la misma del proyecto de investigación. Es a veces difícil en nuestras instituciones cambiar el título, ¿no? Debería en realidad cambiarse si es que se justifica y se cree conveniente del proyecto al informe, ¿no? Porque a veces el proyecto de investigación se hace sin conocer a profundidad el tema, se coloca un título, y cuando uno hace el informe, cree conveniente que el título debe ser otro, pero a veces cambiar
del título del proyecto, el que se aprobó en realidad, al que se presenta al final, resulta siendo a veces complicado, ¿no? Pero debería, es decir, si se puede, si se quiere, se puede hacer esos cambios, porque vean que lo que va al repositorio, ¿no? Que es una ley, es obligatorio que las tesis vayan al repositorio, ya de por sí se convierte en un medio de comunicación de las tesis. Y, y lo que aparece en el repositorio son las tesis, ya no son los proyectos. Entonces, hay que preocuparse también que los títulos de las tesis vayan bien, ¿no? Digamos que si es necesario cambiarlos antes de que se apruebe el informe de tesis, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en realidad es una cuestión nada más de trámite, pero a veces se vuelve complicado, ¿no? En las universidades. Pero cuando hablamos ya de artículo científico, o libro, o cualquier otra forma, ya el autor tiene el poder de hacerlo. El autor o los autores tienen el poder de hacer los cambios que sean necesarios desde el título, ¿no? Entonces, aquí habría que considerar más como estrategia que el título llame la atención, que el título sea un enganche entre el contenido de la investigación con los lectores, ¿no? Que posiblemente vamos a tener, que sea un título atractivo, ¿no? Entonces, ahí sirve mucho estrategias de marketing, estrategias o conocimiento de psicología, entre otras estrategias que habría que adoptar en los títulos, ¿no? Ya es un título más de un producto que va a ser consumido en un mercado llamado mercado científico, mercado de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando diseñamos productos y va a ir a un mercado consumidor, en este caso un mercado consumidor de ciencia, pues habría que generar estrategias adecuadas en ese producto desde el título, ¿no? El título se convertiría así como la marca, ¿no? De un producto que va a un mercado. Entonces, hay que pensar bien en cada palabra que va en el título. Entonces, aquí buscamos más que todo, más que lo que dice la metodología tradicional respecto a títulos, ¿no? Que si basamos, digamos, el título en la metodología tradicional, pues todas las variables tienen que estar ahí. A veces se dice que también la dimensión geográfica, la dimensión temporal deben estar ahí, pero imagínense hacer un título con ese paradigma, ¿no? Sería un título muy extenso y no marquetero, que sí es lo que se busca en un título para artículos científicos. Entonces, consideramos que el título para artículos científicos debe ser una frase que con el menor número posible de palabras describe adecuadamente el contenido del artículo. Entonces, estamos hablando de dos características, ¿no? Concisión, por un lado, más información, es decir, dos cosas que deben ir en el título. Dos características. Buscar menor número posible de palabras que sea conciso y además que informe adecuadamente del contenido, ¿no? Entonces, esas son dos características que a veces no es fácil de llegar porque se puede ser muy conciso y no informativo, o se puede ser muy informativo y no conciso. Hay un equilibrio, ¿no? El del medio es nuestro mañana. Es un cupcake de maracuyá, mañana un jarabe de vodka. A ver, sus micros, por favor, traten de... No sé si está de la organización aquí, no, no sé si esto se está grabando no estoy Sí, doctor, controlando ese estamos aspecto. grabando. Sí está grabando, Sí, doctor. ya. Sí, pueden también ver el tema si algunos tienen sus audios abiertos, pues ahí a ver si controlan ese aspecto, ¿no? Para cerrar los audios de algunos que están por ahí interrumpiendo. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos respecto a este tema del título. Es el aspecto más extenso aquí porque
Si pregunto, por ejemplo, hago una encuesta, ¿cuál es el elemento más leído de un artículo científico? Yo creo que todos me van a decir el título. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que alguien que busca información toma contacto con algo que va a leer, ¿no? Es difícil y muy, casi yo diría imposible que alguien vaya a leer la introducción sin haber leído el título, ¿no? Entonces el título se convierte en un punto de entrada hacia el documento. De tal manera que el título debe ser convincente, debe convencer que ese trabajo tiene lo que el autor busca o lo que el lector busca y además se convenza de leer. Entonces hay que pensar muy bien en el título, ¿no? Ahora, se puede llamar la atención también con un error, ¿no? Y, obviamente eso no buscamos en los títulos porque llamaría la atención de manera negativa y no positiva, ¿no? La idea es generar atención del lector de manera positiva. Errores en los títulos existen. A veces pasan desapercibidos por los revisores, los editores, el cuerpo editorial de una revista y se publica. Diría yo de que cuando hay errores en los títulos, error gramatical principalmente, es porque no hubo un buen proceso de revisión, ¿no? A pesar de eso, existen errores en revistas Scopus, donde se encuentran errores en los títulos. Por ejemplo, aquí el error es el nombre de este microorganismo. No existe ese nombre, ¿no? Spectrococcus. Su nombre correcto es Streptococcus. Entonces, vea que en una publicación en revista indizada, por más que después se dé cuenta del error, no se puede cambiar ya. Ya está indizado con el error y todo, los artículos se indizan. Y existen pues los mecanismos de correcciones o fe de ratas, donde en números posteriores se publica una página donde se dice pues que en tal artículo, en el título, hubo este error, ¿no? Pero ya prácticamente queda una marca de un error, ¿no? Incluso en los títulos. Entonces, el que un error gramatical aparezca en el título va a tener una repercusión grande, ¿no? Si aparece en una revista indizada. Pero obviamente esa repercusión o ese impacto va a ser negativo. No hay que, obviamente, no hay que tener ese tipo de errores, ¿no? Hay que leer bien cada palabra que va a ir en el título y que esté correctamente escrito. Entonces, primero eso. Luego, estrategias sí importantes que se vienen utilizando en los títulos, iniciar con las palabras más importantes, principalmente cuando el título tiene más de 15 palabras, ¿no? Si un título tiene más de 15 palabras, se sugiere utilizar esta estrategia, porque basado en la psicología, lo primero que se va a ver es lo primero que impacta. Entonces, eh, lo primero, y una estrategia muy interesante aquí es, lo más importante es separarlo con dos puntos y el resto después, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aspecto más importante de tu trabajo? ¿Qué es lo más discutible? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Cuál es la tendencia de tu trabajo? Entonces, eso tratar de colocarlo al inicio. Dos puntos y los aspectos menos importantes después de esos dos puntos, ¿no? Es muy usada esta estrategia, principalmente cuando los títulos tienen más de 15 palabras, aunque en algunos casos también se usa cuando se tiene menos de 15 palabras. Pero se recomienda pensar seriamente en esta estrategia cuando se tenga más de 15 palabras. Entonces, vean, ustedes, los tesistas, pregrado, posgrado, ya tienen su tesis. El asesor también que de repente va a direccionar y va a dirigir la tesis hacia una publicación, pues también debe tenerlo claro, ¿no? Que los títulos van a tener que cambiar.
porque hay que empezar ahora en estrategia. Entonces, estamos viendo esas estrategias, ¿no? Luego, otra estrategia, tratar de que en el título esté el aspecto diferenciador, el aspecto diferente. Pregúntense ustedes, ¿qué es lo diferente de mi trabajo respecto a otros que ya existen en la literatura científica? Encuentren ese aspecto diferenciador. En inglés lo llaman el novelty, ¿no? Encuentren el novelty, es decir, la novedad, el aspecto que los diferencia de cualquier otro estudio que ya esté publicado. Que ese aspecto diferenciador esté y aparezca en el título, ¿no? Ese es otro elemento y otra estrategia muy importante para el título. Olvídense que tienen que estar ahí todas las variables. Imagínense que tenga 5 variables. Imagínense que les digan que tenga que ir la dimensión geográfica, temporal. No, eso hay que olvidarse, ¿no? Esa es la metodología para el proyecto, hasta ahí puede quedar para el proyecto, pero no para el título de una publicación. A veces sí, a veces no, pero hay que ir más a la estrategia. Vamos a ir viendo, ¿no? Otra estrategia podría ser colocar el título en forma de pregunta, ¿no? Las preguntas, según la psicología, generan curiosidad y estimulan la búsqueda de respuestas, ¿no? Más o menos, si ustedes ven los diarios, las noticias, ¿no?, que salen a diario para llamar la atención, a veces utilizan preguntas o, o frases cortas, ¿no?, que te dejan en la duda y te llaman y te jalan a leer el contenido, ¿no? Entonces, más o menos son estrategias que se vienen utilizando también para artículos científicos, pero obviamente de una manera más técnica, ¿no? ¿No? Entonces, las preguntas se vienen usando también, no es muy frecuente como las anteriores que hemos visto, pero es una estrategia que hay que verlo que en algunos casos podría caer bien, ¿no? Entonces, aquí muestro publicaciones en diferentes ámbitos donde el título tiene una pregunta, todo el título o parte del título también tiene una pregunta, ¿no? Entonces, no necesariamente todo el título tiene que ser en forma de pregunta. Puede ser solo una parte en forma de pregunta. Entonces, también es una opción, ¿no?, que habría que pensarla si aplica en alguna situación. Respecto a la información, se puede colocar muchas cosas en el título. Como decía, ¿no?, la variable de estudio, las variables independientes, dependientes, intermitentes, ¿no? Pues, de repente hay muchas variables. ¿Para qué? Hay que analizar si es importante o no. El método utilizado, el objeto de estudio, la técnica, el diseño estadístico, también puede ir en el título. Ya se tienen resultados. ¿Por qué no? El resultado también podría estar en el título. ¿Dónde se hizo el estudio? Puede ser que también amerite en algunos casos. En la mayoría de casos no. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Y también, cuándo se hizo el estudio, la dimensión temporal, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Habría que pensar en que a veces sí es importante y en la mayoría de los casos no es importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero habría que pensar en que la regla aquí para una publicación de impacto es colocar solamente lo más importante, lo que sea de mayor interés y relevancia. Por ejemplo, miren, ya en publicaciones, ¿no? Aquí las variables de estudio fueron el tiempo y la concentración, ¿no? ¿Por qué la variable de estudio no aparece en el título? Bueno, analizando, pensando, dijimos, pues, son las variables que todos utilizan, ¿no? Entonces, son comunes. Esas variables se utilizan normalmente en el desarrollo de estos envases. Se fabrican en base, regulando diferentes tiempos y diferentes concentraciones de los componentes que ingresan a la mezcla. O sea, son variables comunes. Entonces, ¿qué diferencia habría
colocarlos, de no colocarlos. En realidad colocarlos no implicaría llamar la atención porque todos los trabajos tienen esas variables. Entonces decidimos no colocar la variable de estudio y colocar más bien la denominación del producto que está de moda, ¿no? El desarrollo de envases o de bandejas de espuma biodegradables. La denominación del producto, más que las variables, ¿no? Entonces, porque eso genera mayor atención que las propias variables, ¿no? Entonces, pensando en el aspecto que vende más, que está en tendencia, que el aspecto diferenciador o el aspecto que está llamando más la atención, decidimos colocar los términos más adecuados, ¿no? Entonces, pensando en esa forma. La temporalidad. ¿Cuándo sí conviene colocar la dimensión temporal? Cuando esa dimensión temporal pues va a generar cierta expectativa, ciertas preguntas, cierta connotación que implica mayor profundidad, mayor nivel proyectivo, mayor alcance. Es decir, si genera todo eso, bien, merece colocarse la dimensión temporal. Si acá colocamos 1870, 2011, ¿no creen que eso genera un impacto diferente a si colocara 2011 nada más? Si se coloca 2011, ¿qué significaría eso? Que es solamente válido para ese momento. Con eso no podría decir que tengo conclusiones generalizables que puedan permanecer en el tiempo. Es decir, tendría un documento, por un lado, que comunica un elemento que no causa impacto y que denota, pues, desconocimiento de esta regla, ¿no? Para publicaciones. Entonces, en todo caso, si el tiempo o la dimensión temporal no es de impacto, no genera una tensión diferente, pues no colocarle y colocar otros aspectos que sí, ¿no? Que sí generan esa expectativa diferencial, ¿no? Entonces aquí sí, obviamente, sí, amerita que aparezca. En el caso de la dimensión geográfica, cuando un estudio se hace bajo situaciones controladas que en cualquier lado se pueden repetir, no necesito colocar nada de la dimensión geográfica. Ahora, si un producto quiero darle validez a un ámbito diferente al que se aplicó, podría pensar en la dimensión geográfica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el estudio se hizo aquí en una ciudad que está en un puntito aquí en el estado de Sao Paulo, la ciudad llamada Amparo, que se tomaron 3 haciendas familiares. Es decir, en 3 haciendas familiares se hizo este estudio, un diagnóstico, ¿no? Y en el Brasil, obviamente, existían muchas otras haciendas que no se estudiaron. El estudio se hizo solamente en 3, pero se colocó en Brasil. Es decir, si alguien desconoce este aspecto, posiblemente coloca en Amparo, ¿no? Sao Paulo, Brasil, ¿no? Es decir, coloca un alcance limitado, ¿no? De tal manera que lo que comunica y lo que está diciendo a través de toda esta representación geográfica es que su estudio tiene un alcance solamente donde se hizo el estudio. En cambio, ¿qué pasa cuando colocamos en Brasil? Lo que estamos diciendo que el alcance de ese estudio es a todo el Brasil. Si no colocamos nada de esto, estamos manifestando que el alcance del estudio es a cualquier parte del mundo, ¿no? Generalmente cuando los resultados no dependen del ámbito geográfico y se pueden replicar en cualquier parte del mundo, no necesito colocar el ámbito geográfico o la dimensión geográfica. En este caso sí, porque justificadamente los resultados del estudio, a pesar de que se hizo en 3, pues el resto tiene el mismo componente legal, está en el mismo país, funcionan de forma parecida, entonces
tenemos la capacidad de decir que los resultados tienen un alcance a todo el Brasil. Entonces, ese es, digamos, el análisis que tendríamos que hacer para colocar la dimensión geográfica. Bueno, errores en los títulos que también hay que evitar. Los artículos o los adjetivos numerales no es conveniente colocarlos. Los niveles de las variables o de los factores de estudio, principalmente en estudios de tipo cuantitativo, no se sugiere utilizar en los títulos los adjetivos numerales, salvo el adjetivo numeral cause una situación de diferencial, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, estudio de 30 accesiones de papa nativa, el 30 ya da una connotación diferente a decir solamente estudio de accesiones de papa nativa, lo dejo en el aire, ¿no? Entonces, cuando ese adjetivo numeral sí genera algo diferencial, pues podría ser. Podríamos mirar artículos que se han publicado y vamos a ver que muchos colocan el 10, el 15, el 20, el 30, ¿no? Como para darle ese aspecto diferencial al estudio basado en un adjetivo numeral, ¿no? Entonces a veces sí, pero tener presente cuando el adjetivo numeral pues causa algún elemento diferencial en decir pues aquí hay algo profundo, hay algo importante, ¿no? Un artículo de más, ¿no? El, simplemente aquí debería ser efecto. En el caso de los errores de claridad, pues hablamos de sintaxis, palabras ambiguas, jergas, jerigonzas, abreviaturas. Bueno, rápidamente cada una de ellas. Sintaxis es la forma como colocamos las palabras en el título. En algunos casos podría causar confusión. Por ejemplo, si decimos caracterización de bacterias que producen mastitis mediante cromatografía a gas líquido, pareciera que dijéramos que la mastitis se produce usando cromatografía. Lo correcto sería caracterización mediante cromatografía a gas líquido de bacterias que producen mastitis, ¿no? Entonces, sería el primero en rojo un error de sintaxis, porque genera confusión, el orden de cómo he colocado las palabras. No usar palabras ambiguas, ¿no? Algunas, varias, denota, por ejemplo, algunas, diría, pues, ¿por qué algunas? ¿Por qué no todas? O estás dando la idea de que no hiciste un trabajo completo, también, ¿no? O estás dejando algo en la nube, ¿no? Entonces, genera justamente cierta ambigüedad, ¿no? Esas palabras. Jergas, jerigonzas, lenguaje difícil de entender, verborrea, bueno, caen también dentro de los errores de claridad. Generalmente cuando se redacta con una especie de eh, palabreo innecesario, ¿no? Por ejemplo, aquí hay cinco y poco más de líneas que se pueden traducir en una sola línea. Es decir, si leemos esta frase o este párrafo, podemos encontrar pues palabras exquisitas que tal vez son comprensibles, pero en el conjunto me llevan a pensar más. Según la RAE, este es un ejemplo que coloca la RAE, ¿no? La RAE dice, este es un ejemplo de jerigonza, lenguaje difícil de entender. Esto se traduce en un lenguaje fácil de entender, en boca cerrada no entran moscas. Ese sería el lenguaje directo, al grano y fácil de entender. Por más que un artículo vaya a una audiencia especializada, siempre hay que buscar las palabras más comunes en el ámbito, en el área temática, en el ámbito de publicaciones. No hay que buscar exquisiteces, palabras muy rebuscadas, muy escondidas, ¿no? Entonces, eso es muy importante para comunicar adecuadamente y generar atención de los lectores. Evitar las siglas que no son universales. Si es universal, es posible,
porque una sigla que no es universal no va a quedar claro qué cosa es. Y a veces si es necesario una sigla en el título, pues no queda más que para dejarlo claro, pues colocar qué es lo que significa, ¿no? Tendría un título más extenso, pero claro, digamos, en todo caso, de repente podríamos evitar colocar la sigla, ¿no? Bueno, ya es una cuestión de pensar, pero si una sigla no es universal, o coloco el significado en el título, o veo no colocarlo, ¿no? Porque los títulos son independientes de cualquier otro elemento. Alguien puede decir, pero el significado de la sigla está en la introducción. Sí, pero el título se tiene que entender por sí solo, sin necesidad de leer la introducción, porque va a generar un error de claridad, ¿no? Entonces, ya eso puede ser algo negativo para la lectura de un artículo. Sí es posible algunas fórmulas químicas que sean fáciles de entender en lenguaje universal, NaCl, carbonato cálcico hidratado, bueno, hasta ahí. Antes, cuando no se publicaba en formato digital, podríamos encontrar muchas publicaciones que tendrían, ¿no?, fórmulas químicas muy complejas incluso. Una fórmula química de 5 líneas, por ejemplo. Hay publicaciones así. Eso no se permite ahora, porque sería difícil de indizar y además que cada palabra del título permite encontrar el documento y quién va a estar buscando con una fórmula tan de 5 líneas, imagínense, ¿no? Sea CO3, bueno, alguien coloca en el buscador sea CO3 y va a encontrar, ¿no? En los títulos va a encontrar que muchos han utilizado esa fórmula química. Obviamente dependiendo del área, ¿no? Nombres patentados, no se sugiere también colocar marcas eh, en los títulos. Obviamente, si hablamos de metodología, allí sí, ¿no? Tenemos que colocar la marca, el modelo de los reactivos, de los equipos, de los instrumentos, ahí sí, ¿no? Pero no en el título, porque podríamos estarle haciendo marketing y eso implicaría una declaración también de no conflicto de intereses que a veces podría haber, ¿no? Entonces, es mejor no colocar marcas eh, registradas, ¿no?, en el título. Si es necesario mencionar el nombre de un reactivo, pues podría decir el nombre genérico del reactivo y que es comercial, ¿no? Ya ahí me evito de colocar una marca. Y los errores de sobreexplicación que implica colocar información repetitiva e inútil de un concepto. Por ejemplo, estudios sobre, informe de, investigación acerca de, etcétera, que está sobreentendido, ¿no? Sí, si alguien está redactando un artículo es porque es un estudio sobre algo, es un informe de lo que quieran comunicar, es una investigación, es una contribución, es decir, son términos que están sobreentendidos y no deberían utilizarse en los títulos porque caeríamos en un error de sobreexplicación. Aún así, errores que podemos encontrar generalmente en revistas latinas encontramos errores de este tipo, ¿no? Ahí, por ejemplo, evaluación de él estaría de más. Peor decir resultado de un estudio de investigación, está de más, ¿no? Es obvio, es obvio que son resultados de un estudio de investigación, sea que sea revisión de literatura, sea que sea un estudio original, es un estudio de investigación. Entonces son palabras o frases obvias. Entonces, vean, hemos visto cómo redactar un buen título y resumiendo, pues haciéndolo llamativo, informativo y evitando errores. Concisión, claridad y sobreexplicación. Yo creo que con eso podríamos estar en condiciones de hacer un buen título, ¿no?, para una publicación en revista científica. Alguien levantó la mano, pero como dije al inicio, vamos a dejar cualquier pregunta al final por el tema del tiempo.
y si de repente se olvidan, colóquelo en el chat, ¿no? Que al final lo vemos. Vamos a ver ahora autores, ¿no? ¿Quiénes? Orden y cómo firmar. ¿Quiénes deben ir como autores en una publicación? Vean, tenemos una situación ahora donde todos quieren tener publicaciones a veces fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa en este tema, ¿no? De la autoría. Alguien, obviamente, primero tiene que poner la pauta, de decir, bueno, las condiciones para aparecer son estas, y obviamente debe conocer cuáles son las que deberían considerar para que alguien aparezca en una publicación, pues lo que dice el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que son los primeros que trabajaron este tema desde el punto de vista ético y se toma esto como referencia en todas las revistas del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones o esos criterios? Primero, cada autor que aparezca en la publicación está en la capacidad de defender públicamente los resultados de la investigación. Primero eso, pero eso se puede aprender, ¿no? Alguien que no participó lo entiende y lo defiende, ¿no? Pero por eso que no es la condición, esa es la condición general, porque aparte de eso, obligatoriamente hay 3 criterios que se deben cumplir. ¿Cuáles son? Contribución esencial a la concepción y diseño del estudio. En una situación normal, ¿quién hace esa acción, esa actividad? Yo diría que el asesor, ¿no? El asesor. ¿Puede haber un coasesor? También. De repente puede haber un estadístico, también. Es decir, aquí podría haber una o más personas que han participado en la concepción y el diseño. Vamos a colocar 2 posibles, ¿no? Asesor y un estadístico, supongamos. Puede ser que el asesor también sabe de estadística, bueno, y él hizo toda esa parte. O puede ser que también el estudiante, ¿no? Pero en una situación normal, se supone que el que más conoce, el que más sabe de una investigación es el asesor. Entonces, él normalmente hace esa tarea, ¿no? Concebir y diseñar el estudio. Adquisición. ¿Quién hace adquisición? Yo diría que aquí normalmente el tesista, en una situación normal, ¿no? El tesista. ¿Quién hace análisis e interpretación de datos? Yo diría que aquí entra el tesista, el asesor y de repente un estadístico, ¿no? Entonces vean, cuando hablamos de la autoría de una tesis, el único autor de la tesis es el tesista, nadie más. Cuando esa tesis se cita, cuando se cita en las bibliotecas, en la metadata, etcétera, el único autor es el tesista. Por eso que decimos que la tesis no es una publicación porque no se aplica estos criterios para que sí son para una publicación. Porque aquí se hace valer el trabajo de cada uno y no si aparece en un documento, en una resolución o en la tesis, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a pensar que podría haber gente que no aparece en la tesis, pero que sí contribuyó. Entonces comenzamos a pensar más en la contribución de cada uno. Entonces, vemos que aquí hay algunas tareas que implican contribución esencial. Luego, además, obligatoriamente, redactado el artículo o revisión crítica. Por ejemplo, si el asesor aquí ha hecho contribución esencial, ha ayudado en el análisis, también tiene que hacer una revisión crítica de lo que se ha redactado. Entonces aquí yo diría que el asesor normalmente hace una revisión crítica. ¿Quién redacta? Normalmente el tesista. Puede haber otros, ¿no? Entre el estadístico, de repente, si el estadístico no participó más, vean que ya no merece la autoría. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tiene que haber también hecho algo aquí, ¿no? Entonces, los que hicieron algo en la primera parte aquí, también deberían aparecer con alguna acción aquí.
Y estas dos se juntan en un documento prácticamente declarativo, que a veces ni se lee, se firma, y a veces, y en la mayoría de los casos, solamente lo firma el autor corresponsal, que es uno solo, el líder del que hace, del que envía el artículo, o el que tiene el liderazgo del grupo de investigadores, pues declara, ¿no? Todos han aceptado la versión, todos han aceptado el envío de la revista y todos se hacen responsables por la precisión y la integridad del contenido. Es declarativo. Entonces, básicamente las acciones están en las dos primeras. Si un autor eh, solamente participó en una de las acciones, pues no amerita autoría. Por eso decimos que su contribución tiene que ser significativa para aparecer en una publicación. Algunos estudiantes, cuando dicto estos cursos para estudiantes, se acercan, ¿no? Y preguntan, dice, mire, profesor, yo he tenido mi asesor, pero en realidad no me ayuda de nada. Yo he hecho todo, desde la concepción, el diseño, he hecho el análisis, he redactado. Y la pregunta es, ¿tengo derecho a colocarle en mi publicación? Le digo, no, no tiene derecho. No tiene derecho porque el asesor que aparece en el papel no va a poder demostrar su participación en ese documento. Porque, ¿qué pasa, no? Se envía el artículo a una revista. De repente el asesor se da cuenta que el tesista envió su artículo, el artículo que supuestamente le asesoró a una revista, puede reclamar, ¿no? Reclama al editor y le dice, bueno, yo soy el asesor de ese trabajo y pues el tesista ha enviado sin mi autorización. ¿Qué va a pedir el editor? Son cosas reales, ¿no? Como editor les puedo dar fe que son cosas que pasan frecuentemente y a veces el asesor reclama y el editor lo que tiene que hacer y lo que hacemos los editores es pedirle evidencias, es decir, evidencie su reclamo. ¿Qué tendría que evidenciar? Que ha hecho el diseño, que ha apoyado en esto, que ha revisado críticamente el documento, etcétera. Si no tiene nada de eso, es decir, no tiene cómo evidenciar, el hecho de que aparezca en un documento, una resolución, no le hace partícipe de una publicación. Su responsabilidad termina como asesor. Entonces, eso pasa mucho, en las revistas pasa mucho. Entonces, si usted, asesor, quiere tener control sobre los estudiantes, pues, por ejemplo, lo que hago yo, ¿no? Envíame tu informe, tu proyecto, tu avance al correo. En el correo le respondo y tengo evidencia del proceso de una tesis grabado en el correo ante cualquier situación, ¿no? Entonces hay que tener evidencia, porque si no hay evidencia, por más cierto que sea, no pueden comprobar nada y el reclamo va a quedar ahí, se desestima esos reclamos. En algún caso, la asesora sí logró evidenciar, enviar evidencia de su participación en una tesis. El tesista le había enviado solo. Entonces, en ese caso, se retractó el artículo porque ahí llamamos autoría fantasma, ¿no? Porque hay alguien que sí participó en el estudio, pero al final no aparece en la publicación. Son faltas éticas que se cometen mucho, que hay que tener cuidado, ¿no? Aquellos que participan de alguna forma en una investigación, pero no tienen todos los criterios de autoría, pues podemos colocarlos en la sección de agradecimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí se agradece a ciertas personas que ayudaron a revisión, es decir, tienen una acción ahí, revisión del paper, ¿no? Entonces, para eso está la sección de agradecimientos. Viene también la mala praxis, ¿no? En autoría, la autoría fantasma, ya les conté un caso. La autoría merecida, cuando alguien
por una situación de poder e influencia, aparece en una publicación, autoría honoraria. Pasa. Bueno, yo les hablo casos que han pasado. Participo en un artículo. El artículo se envía, se acepta. Luego envía el editor una comunicación. Se ha pedido que se incorporen dos autores hacia la publicación. Es decir, ya se aceptó el trabajo, pero alguien está condicionando la aparición en ese artículo por una situación de poder que pasó en ese caso. ¿Cuál era la situación? Es que se estaba pidiendo financiamiento para pagar el APC de la publicación y la autoridad que tenía que avalar el pago estaba condicionando el paso del pago por el tema de que él quería o tenía que aparecer en la publicación, ¿no? Entonces, miren, esa situación de poder e influencia es una autoría inmerecida y es una mala praxis, autoría inmerecida. Y luego está la autoría de regalo, que sin tener poder ni ser autor reconocido, se incluye a alguien sin cumplir los criterios de autoría, que es mi amigo, lo quiere ayudar, que es mi familiar, lo quiere ayudar y lo hago aparecer en una publicación sin haber hecho nada. Entonces, son situaciones que eh, podría haber por ahí algunas evidencias después, como pasa. Situación real, por ejemplo, ¿no? Hay un tesista, termina su tesis. El asesor lo que hace es tomar la tesis, le da forma al artículo y lo envía a publicación. El asesor, ¿no? Le coloca al tesista también, pero el asesor se colocó primer autor, colocó a un amigo segundo autor, a un familiar como tercer autor y al tesista al último. Así fue el artículo. El tesista le llega un correo, porque ahora las revistas de alguna forma rebotan un correo hacia todos. Si tienen algo que ver, algo no están de acuerdo, lo pueden decir. Y el tesista no estuvo de acuerdo, respondió al editor. Le dijo, si esa es mi tesis, yo he hecho todo, yo debería estar como primer autor. Y por qué los tesistas ya comienzan a saber también de sus derechos. Entonces, yo debería estar primer autor. Y hay personas ahí que no han participado en nada y están apareciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? El editor envía un correo al autor corresponsal y le dice, mire, tenemos este reclamo. ¿Qué tiene para decir? ¿Cuál es su descargo? No dijo nada, le dio un plazo y el artículo se retira, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces hay que trabajar, actuar correctamente, ¿no? Desde el punto de vista ético que está escrito, ¿no? Son cosas que están escritas y no hay que vulnerarlas. Eh, bueno, algo, por ejemplo, aquí, aquí lo que pasó es de que se incluyó un autor reconocido en una publicación sin su consentimiento. Eso a veces lo hacen algunos para decir, bueno, si el editor ve a este señor que publica mucho en este tema, pues eh, va a ser más fácil publicar, ¿no? Y eso es lo que hicieron, ¿no? Al final el autor que no le pidieron permiso, dio su nombre y dijo, bueno, yo no he autorizado que mi nombre aparezca ahí, yo no he participado en ese estudio. Y bueno, retractan el trabajo. Y bueno, ahora ciertos controles que se han establecido para evidenciar la participación de cada autor en una publicación, pues es la taxonomía CREDI, que en base a 14 roles, pues cada autor tiene que decir, bueno, yo participé en esto, en escritura, en la validación, en la metodología, en la investigación, etcétera. Cada uno tendría que mostrar que tiene unos 2, 3 como mínimo acciones dentro del documento, ¿no? Entonces, es muy importante demostrar que cada autor tiene participación significativa. El orden se establece también en función de la participación. El orden más común usado es de que
el primer autor sea el que más tiempo, el que su esfuerzo fue de dedicación, de tiempo, de horas de trabajo, etcétera. Generalmente el tesista. Que el último autor sea el que su trabajo es más intelectual, es más de gestión, ¿no? Ese es el autor corresponsal normalmente, ¿no? El tutor, el asesor, el orientador, el que es el senior, el que más conoce supuestamente, debe ser el último, ¿no? El último, porque su trabajo es más intelectual. Y el resto se ordena en función de su contribución y su participación. Pero tiene que haber contribución o participación significativa, ¿no? De todos. Asociado a cada autor está la afiliación. ¿Qué datos incluir? Pues normalmente las revistas piden la institución mayor, la dirección y el país. Es decir, eso no debe faltar. Ya algunas precisiones como las laboratorios, como de repente facultades, escuelas, etcétera, no es obligatorio, pero a veces por precisión se puede colocar, ¿no? Pero que la institución mayor, que es la que ranquea, si es una universidad, pues la universidad, esa obligatoriamente tiene que estar. Y el resto de precisiones ya depende del autor, ¿no? Si coloca el gabinete, el grupo de investigación, etcétera, etcétera. Es decir, esa información ya dentro de la institución mayor depende del autor a qué nivel lo coloca. No se debe... Bueno, ¿qué cosa es la afiliación? Pues la institución a la cual permaneció el autor o los autores durante el desarrollo de su trabajo de investigación, ¿no? Esa es la afiliación. ¿Un autor puede estar afiliado a dos o más instituciones? Puede ser. Si eso es correcto, está bien. En este caso, por ejemplo, la tesista es una tesis de pregrado, que una parte se hizo aquí en Perú, otra parte se hizo en Brasil. La tesista hizo las dos partes, es decir, tuvo que viajar también a Brasil a hacer esa otra parte de la investigación. Eh, y bueno, tuvo la doble afiliación, ¿no? Porque fue, ¿no? En eso. La revista normalmente, antes como que, pero siempre la institución y no la condición de los autores. Condición o estatus, si es pregrado, si es de maestría, si es de doctorado. Ah, hace un estudio de pregrado, debe ser malo, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? A veces los estudios de pregrado son mejores que los de posgrado, a menos aquí en Perú, pasa mucho. Por eso que la condición o estatus podría generar sesgo y no se sugiere y no se pide tampoco en las revistas de impacto. No traducir la institución. Nuestras instituciones peruanas se llaman en español, así publiquemos en inglés, debemos mantener el nombre original. A no ser que una institución, bajo su denominación, diga en las publicaciones, por norma, van a publicar así, con este nombre en inglés, a no ser que haya eso, ¿no? Pero no es común. Así publiquen en inglés, con el nombre original de la institución. ¿Por qué es importante la afiliación? Porque permite, pues, reconocer la actuación de la institución y el país en un ranking. Sirve para ranking. Por eso que tenemos ranking de países, ranking de instituciones.
por ese aspecto, ¿no? De la afiliación. Por eso se vuelve importante. Resumen. ¿Cómo redacto un buen resumen? Tenemos dos tipos de artículos normalmente, uno de revisión, uno original, pero si la tesis se basa en algo original, entonces aplica más este resumen, ¿no? Vean que los resúmenes obedecen al contenido. Entonces, en la forma como está redactado el contenido, se supone que ya tengo la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, y lo más importante de eso lo traigo al resumen. Entonces, lo más importante en la introducción va a ser la importancia y el objetivo. Lo más importante es la metodología, la población, los procedimientos, el diseño, los resultados más importantes y la conclusión más importante, ¿no? Entonces, se trae lo más importante del documento, ¿no? Algunas preguntas que podrían servir para redactar bien esta sección. Aquí está. ¿Por qué se hizo el estudio? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué es lo único relevante? Tener en cuenta también de que a partir del objetivo hasta resultados se redacta en tiempo pasado. La importancia normalmente la redactamos en tiempo presente y las conclusiones en presente e incluso futuro, ¿no? Entonces los tiempos van cambiando también en la redacción. En el orden, ¿no? El mismo orden, importancia, objetivo, metodología, resultado, conclusión. Un solo párrafo es lo más común, aunque dependiendo de la revista científica, pues a veces en algunas revistas científicas piden redactar el resumen estructurado, es decir, por párrafos, por secciones, separado. Si es en un solo párrafo, pues todo está unido con puntos. Importancia, punto, objetivo, punto, metodología, punto, resultado, conclusión. Entonces, hay que hacer buen uso de los signos de puntuación, ¿no? Cuando está en un solo párrafo. Y dentro de estos elementos, pues hay comas, hay puntos y comas, tal vez. Y obviamente pensando siempre en una lectura fluida y usando bien los signos de puntuación. Bueno, no vamos a ver artículos de revisión, pero también algunas diferencias hay. Vamos a pasar finalmente a las palabras clave. Y luego dejamos un espacio para preguntas. ¿Cómo selecciono las palabras clave? Esto es muy importante. La mayoría podría asegurar lo que hacen es escoger las palabras que ya están ahí. Las palabras que están en el título, en las palabras del resumen. Si les piden 5 palabras clave, normalmente van a elegir 2 del título y 2 del resumen y ya está, ¿no? Y a veces ni 5. Le dicen 5, pero le dicen máximo 5. Las revistas dicen máximo 5, máximo 6, máximo 7, máximo 9. Es decir, le dan un máximo. Por lo tanto, si colocan 4, no le van a decir nada. Están dentro del máximo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que estamos con esa estrategia, solamente eligiendo lo que ya está visible, estamos menospreciando, subvalorando la importancia de las palabras clave. Las palabras claves son términos o frases cortas, no necesariamente es una sola palabra, puede ser una frase corta o lexema, también se le llama así, que permiten clasificar y direccionar las entradas en los sistemas de indización, es decir, básicamente lo que en lo físico, cuando se colocan términos clave, es ubicarlo más fácil en un estante. En este caso, en la base de datos, las palabras clave implicarían que sean más fáciles de encontrar, ¿no? Es decir, un documento que facilite su búsqueda, ¿no? Entonces, esa es la función de las palabras clave. Entonces, básicamente se convierten en una doble vía de acceso al documento. Por un lado, permiten organizarlos en ciertos lugares y por otro lado, encontrarlos más fácilmente, ¿no? Entonces, una doble vía de ordenar y de llegar al documento. Entonces, si no pensamos
que también sirven para encontrar el documento de manera más fácil, estamos subvalorando, menospreciando la importancia. Por eso que la estrategia o la recomendación más importante aquí que hay que tener en cuenta es procurar incluir palabras clave que no estén en el título ni en el resumen. Aplicando esta estrategia se puede aumentar las posibilidades de búsqueda y ser visible en los sistemas de información actuales. Vean que nosotros estamos hablando de estrategias de buena redacción. Estamos hablando de estrategias para lograr que los documentos se publiquen en revistas de impacto. Porque vean, alguien me puede decir, bueno, yo he publicado un artículo científico con estos errores, que usted dice esos errores, pero yo lo he publicado. A ver, hay que verlo dónde. Porque estos errores no los vamos a ver o es difícil de verlos en revistas de impacto. En revistas de bajo impacto no indizadas va a haber muchos errores, porque revistas que publican por publicar. Las condiciones que estamos viendo aquí son condiciones que las revistas de impacto la miran. Por ejemplo, si ustedes envían un artículo evitando estos errores, siguiendo estas recomendaciones, el editor se va a dar cuenta que el autor conoce de redacción científica de alta calidad, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, aquí en este caso, las palabras clave. Si el editor ve que ustedes colocaron palabras clave que están en el título del resumen, ya va a decir, no me conviene publicar este artículo. ¿Por qué? Porque, vean, los editores cuando seleccionan un artículo para publicar, lo que van a ver es que ese artículo, una vez publicado, le genere impacto, le genere citas, le genere lecturas. Porque si no lo ha publicado, si no tiene citas, no le sirve. Entonces, las palabras clave permiten justamente mayores entradas al documento. Y si hay mayores entradas, mayores lecturas y más probable, mayores citas. Entonces, hay una posibilidad de ser más visible y más citado. Entonces, por eso que hay que pensar bien en cada palabra clave. No es solamente colocarlas por colocar. No es solamente colocar un título por colocar. No es solamente hacer un resumen por colocar un resumen. Cada palabra del título, resumen y las palabras clave son muy importantes para la visibilidad del documento, ¿no? Son los aspectos más visibles. Busquen en la base de datos Scopus. Ahí solamente las búsquedas se hacen con título, resumen y palabras clave. Web of Science, también. Título, resumen, palabras clave. Entonces, las principales bases de datos del mundo, las búsquedas solamente se hacen por el título, resumen y palabras clave. Por lo tanto, esos tres elementos deben ser los más cuidadosos de redactar. Cada palabra pensando bien si merece que esté ahí o no. Por ejemplo, vean, título, resumen, palabras clave. ¿Qué hemos colocado, no? Vean, Black Pepper es la única, porque también hemos aprendido esto, un editor de una revista de alto impacto. Nosotros en algún momento colocábamos todas las palabras clave y ninguna estaba ni en el título ni en el resumen. Entonces me dijo, a menos una debería estar en el título y en el resumen. Elijan las palabras más importantes. Es decir, ahí viene una recomendación muy importante. Una palabra que sea el descriptor más importante de ese estudio, que sí se repita. Es decir, que esté en el título, esté en el resumen y también esté como palabra clave. Porque eso va a hacer que la revista, cuando alguien busque por relevancia, aparezca en los primeros lugares. Miren que todo es algoritmo ahora, ¿no? Todo es algoritmo. Entonces, ¿cómo hacemos que un documento de 300 que resultó la búsqueda aparezca al inicio? Justamente cuando el término más importante se usó en la búsqueda y aparece en el título, resumen y palabras clave,
tu artículo va a aparecer en los primeros lugares de la búsqueda. Entonces, es un tema también de estrategia, ¿no? De conocer cómo funcionan los sistemas de búsqueda. Entonces, aprendimos de que a menos una palabra, la más importante, en este caso el objeto de estudio, pimienta negra, black pepper, es para nosotros, decidimos que ese es el descriptor más importante y la hicimos que aparezca en los tres: título, resumen y palabras clave. Luego, algunas variantes, porque se trata también de colocar a veces lo mismo en diferente forma, ¿no? Vean que aquí una forma de esta tecnología y aquí en palabra clave otra forma de la tecnología. Aquí lo que está asociado con la tecnología que utilizamos, espectroscopía de infrarrojo cercano, ¿no? Entonces, que en el resumen aparecía con otra denominación, porque hay que aprovechar, si una tecnología tiene diferentes denominaciones, pues hay que hacer que en el título, resumen y palabras claves aparezcan esas diferentes denominaciones. Porque puede ser que algunos, cuando hagan una búsqueda, busquen en una forma, otros buscan en otra forma y otros en otra forma, y las tres formas están ahí, su artículo se vuelve más fácil de encontrar. Fraude en alimentos es un término que sí lo repetimos en dos lugares. Digamos que sería algo así como el segundo término más importante después del objeto de estudio. Y bueno, especias, ¿no? Que sería un producto, una especia que no se dice en el título, que está dentro de ese grupo de denominación, ¿no? Entonces, bueno, entonces de esa forma establecimos 5 palabras clave. En algunas revistas y en algunas áreas del conocimiento, pues exigen a que las palabras claves se elijan de tesauros, ¿no? Entonces existen diferentes tesauros que son compilaciones de términos clave. Que la estrategia no cambie. Elijan palabras que no están en el título o resumen de un tesauro o del tesauro que se les indique, ¿no? Es decir, la estrategia no debe cambiar. Entonces, resumiendo y para terminar y dejar un espacio para preguntas, pues hemos visto título, autores, afiliación, resumen y palabras clave, que en las indizadoras o base de datos más importante es lo que se indiza, es la metadata que sirve para hacer la búsqueda de información. Por lo tanto, se convierte en elementos muy importantes de visibilidad. Son los elementos más visibles de una publicación. Por lo tanto, deben diseñarse de manera estratégica y de manera adecuada. Y en el caso de autoría, pues siguiendo las reglas éticas en autoría. Muy bien. Entonces, solamente creo que esta es la última. Sí, sí, para terminar, es que también habría que mencionar que el aspecto visual, el aspecto gráfico, está siendo cada vez mejor considerado. De tal manera que los resúmenes que normalmente se piden en texto, un párrafo, como hemos visto, adicionalmente a eso, también se está pidiendo, y esto es una tendencia que aumenta día a día, las revistas científicas se preocupan mucho en el aspecto visual, en el aspecto marquetero, porque las imágenes venden más que el texto, y una tendencia es también pedir figuras resúmenes que expresen las mismas ideas que están en el resumen en letras, pero a través de una figura, ¿no? Entonces, hay que ser ahora más creativo, ¿no? Para publicar un artículo, porque hay que hacer elementos visuales que representen algo que está en texto. Este es un ejemplo, ¿no? Se ve por la ruta, se ve la metodología, al final se ven los resultados. Mirando todo se puede observar el objetivo del estudio, o sea, como que están los principales componentes mirándose a través de una figura. Igual en una revisión lo mismo, ¿no? La figura tiene que representar qué se hizo en la revisión.
Bueno, entonces hay que también ir por ese lado, por ese camino. Vamos a ver más en la segunda, en la tercera clase, creo, o en segunda, sobre el aspecto gráfico, que es muy importante tenerlo en cuenta también dentro del contenido del manuscrito. Muy bien, ahora sí, dejamos espacio para algunas preguntas. Tenemos más o menos 13 minutos antes de terminar el horario, ¿no? El horario establecido. O pueden levantar la mano, o pueden escribir al chat, o pueden también aperturar su micro y le escuchamos. A ver, los que tienen levantada la mano pueden activar su micro, ¿no? Doctor, buenas noches. Muy agradecida por lo que nos acaba de Lo demostrar. escucho muy lejos, no sé si todos lo escuchan así, lo escucho muy lejos, muy despacito. Ahí no sé si se me escucha mejor. ¿Sí? A ver, hable. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Si uno realiza la tesis en una universidad, por ejemplo, en mi caso, realicé mi doctorado en una universidad, ya sustenté mi tesis. Para hacer el artículo, yo trabajo aquí en la Pedro, entonces mi afiliación es en la Pedro. ¿No habría problema en que yo suba el artículo de esas tesis ya con la afiliada a la Pedro? Ya. Mire, según la regla que hemos mencionado, dice la afiliación es la institución en donde se hizo la investigación. O sea, lo correcto sería colocar la afiliación donde hizo usted la investigación. Ahora, yo diría que podría ser factible también colocar doble afiliación, ¿no? Donde usted, de alguna forma, dentro de los criterios de autoría, también aparecen la gestión, la redacción, posiblemente esté ya en, digamos, en la forma actual redactando o ahí redactó. La investigación se hizo a un lado, pero si entendemos que la investigación es todo el proceso hasta la publicación, entonces podría decir que en una institución hizo digamos, la experimentación, hizo el estudio, la recopilación de datos, no sé, y en la otra institución hizo la redacción, hizo la construcción de figuras, no sé, lo que tenga que ver con la publicación. Digamos, de esa forma podría verse que una doble afiliación, ¿no? Digamos, sería lo más factible, lo más correcto. Sí, en este caso la investigación sí la hice en la Pedro Ruiz, ¿no? Entonces ahí ya no tendría mayor problema, ¿verdad? No le escuché la última parte de porque está muy Sí, en este despacito. caso la investigación sí la realicé en la Pedro Ruiz, ¿no? En la universidad, entonces ahí ya no tendría ningún problema entonces, ¿no? Claro, sí, sí. Bien. A ver, en el chat, no sé si hay alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Yo también tengo una pregunta. Sí, Mire, yo tengo una tesis de maestría, ya, bueno, ya tiene 5 años, ya los estudios son del 2021. Y yo siempre he estado pensando, bueno, quería publicar un libro, pero viendo también ahorita la coyuntura, sería bueno hacerlo en un artículo. ¿Usted me recomienda tal vez volver a actualizar los datos, hacer una nueva recopilación como que más actual, con un horizonte en el 2025-26 tal vez, para hacerlo de más atractivo, como lo que se ha tratado hoy día justamente, ¿no? Lo que usted nos recomendaba, justamente para el tema de publicar un artículo en una revista indizada. ¿Qué me dice al respecto, por favor? ¿Cuándo se hizo el estudio? El El primero, la estudio primera parte. corresponde al 2021. El título es Permanencia gerencial y desempeño laboral.
en una gerencia subregional en Amazonas, en Bagua. Ujú. Correspondiente al año 2021, la sustenté en el 2023 porque la demora de la pandemia, lógicamente eran otros Claro. tiempos, entonces demoraba. Pero los tiempos han cambiado, la ley también ha cambiado un poco, entonces sería bueno actualizar. Lo que yo quiero es presentar unos resultados de la investigación, pero con un corte más nuevo. Sí, sí, mire, ese tema, principalmente en revista de impacto, digamos, se analiza, ¿no? Se analiza. Nosotros cuando vemos estudios con más de 2 años de antigüedad y si el tiempo es muy importante para las conclusiones del estudio, no lo aceptamos, ¿no? Desde el inicio lo recibimos, lo analizamos y ahí nada más se rechaza. Porque la realidad del momento ya no es igual a la realidad actual. Y si nosotros vamos a aplicar el artículo ahora, pero la realidad de ese momento ya cambió, entonces ya no nos sirve, ¿no? No nos sirve. Diferente es cuando se hacen, por ejemplo, hemos tenido también casos que se ha hecho hace 5 años el estudio, pero el conocimiento generado ahí no tenía que ver nada con el tiempo. Es decir, todavía ese conocimiento no se había divulgado, incluso hoy cubre un vacío en el conocimiento y lo hemos aceptado. Entonces, en el caso suyo, yo veo que sí, ¿no? Hay una influencia porque hay cambios incluso normativos. La realidad que existe actualmente no refleja la realidad de su estudio, por lo tanto, si quiere publicar en revista de impacto, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, lo que está pensando hacer, que es de repente nuevamente repetir el estudio en un momento actual y comparar con el estudio pasado, o de repente darle, digamos, una especie de otra dimensión, no sé, pero tomando en cuenta los factores y elementos actuales, sin dejar de lado lo anterior, pues podría ser un artículo, digamos, más publicable, ¿no? En revista de impacto. Muchas gracias, doctor. Ujú. Ahora, yo siempre digo, todo se puede publicar, ¿no? Simplemente hay que ver dónde quiero publicarla, porque en la forma como lo tiene, de hace años atrás, les digo por experiencia, en un momento nosotros hicimos un estudio y lo publicamos 9 años después y en una revista de impacto, pero el estudio fue bajo condiciones controladas, ¿no? Independientemente del tiempo, incluso hoy cubría un vacío en el conocimiento. Entonces, hay que ver siempre ese aspecto y si no se puede en revista de impacto y si no quiere hacer una actualización a una realidad actual, pues igual se puede publicar, pero de repente hay que ver otra revista ya de menor impacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Doctor, muy buenas noches. Quisiera hacerle una consulta con respecto a la publicación de un libro. Se supone que los libros son de investigación, Ujú. entonces, pero las investigaciones se realizaron 5 años atrás. Pero en el libro uno presenta conceptos más actualizados, datos más actualizados. ¿Eso es válido teniendo presente de que ya hay una investigación que respalda el libro o no es válido? Bueno, vamos a ver, hay otra capacitación de libro, ¿no? Hay otras connotaciones y otras reglas a veces que se establecen ahí. También va a depender de qué editorial publique el libro, porque algunas van a considerar algunos factores, otros no les va a interesar que el libro sea vendible nada más. Depende también del tipo de libro, porque hay libros de fuente primaria, es decir, donde se divulga resultados de investigación, pero hay otros libros que son de fuente secundaria donde se recopila literatura, ¿no? Entonces, va a depender mucho de varios factores. Yo lo Eh, dejo ahí porque esa pregunta más está para otra capacitación, ¿no? Aquí estamos hablando de artículos científicos. ok, muy bien. Eso sería todo. Gracias. Gracias, gracias. Bien, creo que con eso terminamos. Yo tengo que dar otra capacitación ahorita, 7:30. Si no hubiera ninguna otra pregunta, pues nos veríamos mañana, ¿no? Mañana a la misma hora, el mismo horario.
Agradezco su participación y hasta mañana.